¿Qué tal, amigos? Bueno, acá ya llegó Papá Noel al Jack de Lima Unión 1 Charlie Oscar Papa. Estoy muy contento. La aduana ya me revisó el contenido, así que bueno, ya está cortada la caja exterior. Pero ahí les voy a mostrar lo que ha llegado. El FT-DX10. Vamos a girar un poquito. Ahora voy a desarmar voy a sacar la caja esta exterior y voy a mostrarles el contenido. Voy a pausar un cachito el video, así me organizo y les sigo mostrando. Vamos a ver cómo viene y qué cosas trae. Bueno, acá ya lo tengo sin la caja exterior. Vamos a ver cómo viene el equipo. Bueno, acá factura, el manual, el clásico mapa de Yaesu, manual y mapa. Estaba mirando a ver si había algo más, pero no. Acá seguramente tengamos el micrófono. Sí, micrófono. Vamos a ver. Cable de alimentación con los respectivos fusibles. Micrófono. Está muy bonito. Vamos a ver qué más había acá. Fusible de repuesto. Una ficha de audio. Y la clásica grampa para el micrófono. Vamos a ver qué más tenemos por acá. A ver si puedo mirar. Bueno, acá no tenemos nada. Bueno, y ahí ya solamente tenemos para retirar el equipo. Ahora le voy a sacar el envoltorio. Vamos a sacar esto por acá. Estos plásticos, los tergopor esos de polietileno, siempre los guardo para cuando saco el equipo que lo quiero trasladar. Así lo transporto con esos plásticos, es muy práctico. Vamos a retirar la caja. Y acá vamos a sacarle el nylon al equipo. Vamos a ponerle el pie. Y ahí lo tenemos. Muy lindo equipo. A ver ahí. Ahora vamos a conectarlo. Quedarnos tranquilos si funciona. Y después haremos otros videitos haciendo comparaciones con
con el 991 Alpha y con el 7300. ¿Por qué no? Vamos a conectar. Acá les muestro, compré un adaptador recién a HDMI mientras venía de la aduana para poder conectar el monitor. Y les mencioné lo de la aduana a propósito porque hay muchos colegas que me preguntan cómo suelo comprar los equipos. Y bueno, yo compro equipos de dos maneras: una a través del negocio y otra como este, que cuando hay una oferta o estoy apurado lo compro directamente en HRO, por ejemplo. Pago con tarjeta o con PayPal. Y yo en este caso lo hice traer, como no estaba tan apurado, lo hice traer por correo oficial de Estados Unidos, el USPS, United States Postal Services, creo que se llama. ¿Por qué? Porque la tasa es mucho menor a la que nos puede llegar a cobrar DHL o UPS. Así que nada, después cuando llega uno hace la declaración jurada en la página del correo, paga los impuestos y la tasa de correo que se las informa ahí, que es un arancel del 50% de lo que uno pagó el equipo. Y nada, y después le avisan a uno cuando lo puede ir a retirar. Y ahí hay un agente de aduana que lo atiende a uno y revisa si es correcto lo que declaró y lo que abonó para hacer entrega del equipo. Hay un trámite acá por radioaficionados que se puede hacer, pero yo realmente no sé que lleva tiempo y bueno, como había una rebaja aproveché y más o menos compensaba el valor del equipo. Bueno, acá les quiero mostrar atrás cómo viene. Ahí voy a poner el adaptador. Vamos a conectar el cable de alimentación. Ya le conecté el micrófono. Dar una antena y vamos a hacer una pruebita ahí de recepción breve para quedarnos tranquilos de que funciona al 100%. 5 Quebec Whisky, 73 Derna. Bueno, felicidades, un abrazo y que pase feliz Navidad y próspero año nuevo. Será hasta la próxima. Papa Yankee 5, Quebec Whisky, Lima Uniform 1, Charlie Oscar Papa, 73. 73. Eu chamava Roberto Osório Júnior. Nasceu lá pelo ano 20. Eu acho que está me mentindo, doutor Roberto. Fazer uma análise histórica, esse Roberto já existia. Bueno, la verdad que está muy bonito el equipo. Hay que empezar a leer el manual, aprenderlo a usar y bueno, y sobre todo, como yo siempre digo, este hobby hay que disfrutarlo. Así que vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre, seguir disfrutando de este hermoso hobby que es la radio. Chau chau amigos, felices fiestas, lo mejor para el 2022, que la pasen muy bien y será hasta la próxima. 7-3 transmitió Lima Uniform 1 Charlie Oscar Papa. Chau chau.